Hola mis queridas amigas, amigos del Wayuu, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo, comenzamos nuestro video 2 y vamos a continuar tejiendo esta base ovalada para nuestro bolso. Si tú acabas de llegar, pues me presento, soy Mari Carmen. Dejaré el enlace del video 1 por si quieres seguir el paso a paso para hacer este bonito bolso. En el video anterior habíamos finalizado con la vuelta 6 y ahora comenzamos con nuestra vuelta 7. Vamos a empezar haciendo 3 puntos. Aquí hacemos el primero y lo marcamos para no perdernos. Aquí marcadito. Tenemos 1, 2 y 3. Y a continuación hacemos un aumento. Que son 2 puntos en un mismo punto. Bien, ahí ese es el comienzo y ya llegamos a la zona en que vamos tejiendo un punto en cada punto hasta llegar al otro lado. Voy a ir tejiendo y cuando llegue allí vemos cómo hacemos los aumentos. De nuevo estamos en la zona de los aumentos. Si ponemos aquí la aguja aquí, marcando donde comenzamos nuestros primeros aumentos, pues vemos que estamos ya en la zona de aumentos. Ahora aquí vamos a hacer 3 puntos. Vamos a ver, 1, 2 y 3. Hacemos un aumento. 1 y 2 en el mismo punto. Repetimos. 3 puntos. 1, 2, 3. Aumento. 1 y 2 en el mismo punto. Volvemos a repetir. 3 puntos. 1, 2, 3. Un aumento. 1 y 2. Y 3 puntos. 1, 2, 3. Y ya hemos hecho toda la zona de los aumentos. A partir de aquí, punto por punto. Un punto en cada punto. Llegamos de nuevo a la zona de los aumentos. A ver, os voy a compartir un pequeño truco. Nosotros hemos comenzado el aumento, o sea, la vuelta, perdón, con 3 puntos y un aumento. Entonces, si nosotros hemos comenzado aquí con 3 puntos, eso significa que aquí corresponde un aumento, ¿verdad? En el último punto. Entonces, contamos que aquí va un aumento. Como tenemos que tener 3, aquí hemos hecho 1, aquí sería el segundo. Entre medias van 3 puntos. 1, 2, 3, vamos contando hacia atrás. Y aquí correspondería el tercer aumento. Antes del aumento contamos 3 puntos. 1,
2 y 3. Por lo tanto, al llegar aquí, empezamos a tejer 3 puntos, un aumento, 3 puntos, un aumento. Son los 2 aumentos que unido al primero que hicimos en la vuelta, son los 3 aumentos que corresponden. Vamos a hacerlo. Contamos 3 puntos. 1, 2, 3. Aumento. 1 y 2 en el mismo punto. Contamos 3 puntos. 1, 2 y 3 y aumento. Comenzamos nuestra vuelta 8. La vuelta 8 la vamos a empezar con un aumento. Aquí vamos a añadir un aumento extra. En lugar de 3, vamos a hacer 4. Entonces tenemos aquí el primer punto que lo marcamos. Hacemos 4 puntos. 1, 2, 3, 4 y hacemos otro aumento. 1 y 2 en el mismo punto. Y ahora ya seguimos un punto en cada punto. De nuevo estamos en la zona de los aumentos. Comenzamos haciendo un aumento. Contamos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Y hacemos un aumento. 1 y 2. Contamos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Un aumento. Este sería el tercero. Contamos 4 puntos. 1, 2, 3, 4 y hacemos nuestro cuarto aumento. 1 y 2 en el mismo punto. Y de nuevo estamos en la zona recta de tejer un punto en cada punto. Llegamos de nuevo a la zona de los aumentos y vamos a recurrir de nuevo al mismo método. Hemos comenzado la vuelta con un aumento. Antes del aumento deben ir 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Estamos contando hacia atrás, ¿verdad? Después o antes de esos 4 debe ir un aumento. 1, 2, 3, 4 y el segundo aumento, porque tenemos 2 aumentos a un lado y 2 aumentos al otro.
aquí nos tocaría el aumento. Nos faltan 2 puntitos para llegar al aumento. Bien, pues tejemos los 2 puntos. Uno y 2. Y hacemos nuestro primer aumento de este lado. 1 y 2 en el mismo punto. Contamos 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Segundo aumento. 1 y 2. Contamos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Aquí seguiría el aumento con el que comenzamos. 4 puntos tejidos y el segundo aumento. Y de esta forma lo hemos completado. Antes de continuar, vamos a ver lo que es la teoría de esta forma de tejer en forma ovalada. Aquí, esta plantilla os la voy a dejar en el apartado de comunidad. Bueno, aquí podemos ver las cadenetas centrales. Esos redondelitos son las cadenetas. La cantidad de puntos que hay en la zona recta a un lado y al otro se mantienen en todas las vueltas. Donde va variando la cantidad de puntos es en los lados donde estamos aplicando los aumentos. Por lo tanto, si nosotros comenzamos con 60 puntos menos el primer punto donde hacemos un aumento y tal, y el último punto donde tejemos 3, este es el de 3 en el mismo punto, se nos quedan 58. Por lo tanto, la zona central de nuestro tejido, que sería este, de aquí a aquí, lo debemos mantener en 58 puntos, teóricamente. Mientras que los aumentos los estamos emplazando en los lados. Bien, como ya os dije, esta plantilla la voy a dejar en el apartado de comunidad para que puedan descargarla o imprimirla, si así les queda más fácil a la hora de tejer. Bien, y dicho esto, espero que sea de ayuda. Comenzamos ahora con nuestra vuelta 9. Vamos a contar 5 puntos. 1, 2, yo me he adelantado aquí un poquito. 1, 2, 3, 4. Uy. Y 5. Y hacemos un aumento. 2 puntos en un mismo punto. Volvemos a tejer 5 puntos. 1 y 2. Tres, 4, 5. Y ya llegamos a la zona de tejer todo recto. Un punto en cada punto. Llegamos de nuevo a la zona de los aumentos.
Contamos 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Hacemos un aumento. 1 y 2 en el mismo punto. Volvemos a contar 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Hacemos segundo aumento, que nos cae justo en el centro. Volvemos a contar 5 puntos. 2, 3, 4, 5, un aumento, y contamos 1, 2, 3, 4, 5. Y de esta forma volvemos a llegar otra vez al último aumento, que sería nuestro cuarto aumento, ¿verdad? Que nos lleva a la zona ya de tejer un punto en cada punto. Llegamos de nuevo a la zona de aumentos y volvemos otra vez a nuestro pequeño truco. Nosotros aquí comenzamos con 5 puntos. Por lo tanto, un punto antes de esos puntos tiene que ser un aumento. Contamos 1, 2, 3, 4, 5. Aquí correspondería el aumento. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí tenemos nuestro primer aumento. Como son 4, ¿verdad? Pues aquí hemos contado 3 aumentos a este lado, más el que hicimos aquí. Hacemos aumento. Contamos 5 puntos. 2, 3, 4, 5, aumento, 1 y 2, contamos 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, el aumento justo aquí en el último punto antes de comenzar la nueva vuelta. Y de nuevo miramos al revés, que no se nos hayan quedado los hilos, algunos por fuera. Hay veces que se queda, por ejemplo aquí en este lado se me quedó ahí un puntito, aquí otro, pero bueno, vamos a evitar que se nos vayan quedando demasiados puntos. No son puntos, son los hilos que sobresalen. Bien, comenzamos nuestra 10ª y última vuelta. Y en esta ocasión vamos a hacer un aumento. Comenzamos
Si ven, es una vuelta comienza con aumento, la otra vuelta comienza con puntos. Y así se va alternando. Aquí hacemos un aumentito. Marcamos el primer punto, que sería este. Y vamos a contar 6 puntos. Aquí. 1. Uy, esto tiene aquí un nudo. Bueno, lo vamos a tener que dejar ahí. 2. 3. Ups. 4. 5. 6. Tenemos 6 puntos. A ver este hilito que se ve demasiado por aquí. Bien. Y hacemos otro aumento. 1 y 2. ¿Vale? Aumento, 6 puntos, aumento. Y aquí un punto ya en cada punto. Llegamos de nuevo a la zona de aumentos, contamos 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hacemos un aumento. Primer aumento. Volvemos a contar 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nuestro segundo aumento. 1 y 2. Que cae justo en el centro. Contamos 6 puntos. 2, 3, 4, 5, 6. Tercer aumento. 1 y 2. Contamos 6 puntos. 1 y 2. 3, 4, 5, 6. Nuestro último aumento. 1 y 2. Y ya seguimos punto por punto hasta llegar al otro lado. Qué bonito. Bien, llegamos ya al final. Como nuestra vuelta la hemos comenzado con un aumento, pues contamos hacia atrás 6 puntos de separación. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí correspondería el tercer aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí ubicamos el primer aumento, que así harían 4 en este final de vuelta. Hacemos un aumento. Contamos 6 puntos. 1, 2,
3, 4, 5, 6, segundo aumento, 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y finalizamos nuestra vuelta 10. Y así es como va quedando o ha quedado nuestra base. Tenemos ya la base completa. Alrededor, en total, yo tengo 176 puntos. Pueden ser 175, pueden ser 177, pero eso es lo que a mí me da, 176 puntos. Y la medida exacta para mí son 26 centímetros de largo y 9 centímetros de ancho. Bien, pues tenemos nuestra base acabada. Ahora ya lo que corresponde es empezar a tejer la subida del bolso, pero eso ya va a ser en nuestro siguiente vídeo, porque aquí se nos acabó el tiempo. Así que no se lo pierdan, denle a la campanita. Si no te has suscrito, te suscribes. Le das a la campanita y cada vez que subamos un vídeo, el programa te avisará. Así que nos vemos en el vídeo 3. ¡Hasta luego!